la ecuación que hoy tendría que haber tenido se decía lámina acumulada, está muy bien explicada en la guía de trabajos prácticos, cómo se pasa de una a la otra y todo eso. De cum o lámina acumulada es igual a la K de Kostiakov, K sub K, por T a la M. ¿De dónde sacamos KK y M? Que son dos parámetros o números de esa ecuación. Ajustar la curva a los puntos que nos mandan. Ajustar unas curvas, pero esas curvas y ese punto lo sacamos del campo. Vamos al campo, hacemos un ensayo y venimos, graficamos y obtenemos desde el campo estas dos, que son las que necesitamos conocer, que son K sub K y M. ¿Por qué se dan cuenta que es potencial? Para cuando les pregunten de nuevo eso, miren dónde está la variable X, o sea, la variable independiente. ¿Está en la base, o sea, está acá o está arriba como exponente? Está en la base, así que es potencial. Si hubiera sido al revés, que la T hubiera estado acá, hubiera sido exponencial. Así es como se dan cuenta. Esta es potencial. Y es esa que le acabamos de hacer, que cuando representemos en un XY de tiempo lámina, les va a dar ese tipo de función. Que no sale de ahí. Está mal, sale de ahí. ¿Por qué? Porque la que primero miden es el primer minuto. Esta medición es muy importante porque es la K sub K. Cuando vayan al campo, le van a decir los profes, estén atentos al primer minuto, lean, porque justamente esa ecuación, en el primer minuto es K sub K. No hay que perder ese dato que es muy importante. La derivada de esto, ¿cómo se haría? Ahora ya no le llamamos de Q, le llamamos, ya lo expliqué esto hace 2 clases atrás, pero lo repito. Infiltración instantánea es igual a KK por M, porque se baja el exponente, ¿y qué pasa con el exponente de T? Necesito un lápiz digital. Se va a hacer M menos 1. ¿Estamos? A esta nueva KK por M, que lo van a hacer en la práctica ustedes, está tan seguidita nomás lo van a hacer, se le llama, es una nueva constante, pero es la de infiltración instantánea, le ponemos KI, para que se acuerden que es la instantánea. Y a esta le vamos a llamar N, pero va a dar positivo o negativo. Negativo. Siempre va a dar negativo, porque primero es esta, la pendiente negativa. Pero además, como M podía ser de 0 a 1, ¿se acuerdan? M solo puede ser de 0 a 1, ahora lo vamos a ver bien. Los valores de esa pendiente solo pueden estar entre 0 y 1. Así que siempre va a ser negativo, porque cualquier número menos 1 va a ser negativo. A esta nueva función le llamamos velocidad instantánea. Ya vamos a poner números para que lo entiendan. ¿Qué más? Una forma de sacarlo, ahora limpio acá, es, si no tuvieran la calculadora, pero sí las tienen en el Excel, era aplicando logaritmo. El logaritmo de la lámina acumulada en función de tiempo, que es lo que vamos a poner ahora, de Q. Al pasar logaritmo era logaritmo de, ¿quién va primero? ¿Logaritmo de quién? De K sub K. Y si se acuerdan de matemática, la aplicación de logaritmo a funciones potenciales o exponenciales es el signo más. ¿Qué viene acá ahora? Bajo el exponente m por el logaritmo de t. ¿En qué se me transformó ahora esta ecuación? Gráficamente. Es Logarítmica. Correcta. un logaritmo, pero cuando ustedes lo representen en un papel doble log, o sea que pongan logaritmo de la lámina y logaritmo del tiempo, si lo ponen en escala logarítmica, es una recta. Y entonces les queda esta recta que va a ser así.
donde esta parte, ¿qué viene a ser? Es como si dijeran A más B por X. O sea que K sub K, el logaritmo, esta K es la coordenada al origen, a la célula recta. Si quieren saber el valor de K, tienen que sacar el antilogaritmo de esto. Pero ustedes no trabajan esto, porque lo trabajan todo como una curva potencial, todo lo que les dé el K y el M ya es directo. ¿Para qué les pongo esto? Porque ahora vamos a analizar cómo varía M, lo que les acabo de decir. Cuando M es una pendiente, y las pendientes se pueden hacer como delta I sobre delta X, ¿sí? ¿Y de qué otra manera se calcula una pendiente? Además de delta I sobre delta X. Como tangentes de ángulo. La pendiente es la tangente del ángulo alfa. Ahora vamos a ver esto. Si yo tengo una curva así, o una curva así, dos rectas. Este es el ángulo que se está formando. ¿Qué ángulo, qué tangente de qué ángulo da igual a 1? A ver, un poquito de geometría en el espacio, geometría de esta. Trigonometría. 45, profe. 45. La tangente del ángulo de 45 es 1. Entonces, cuando el ángulo sea 45 grados, el M o la pendiente va a... ¿Qué pasó? M igual a 1. ¿Me siguen? Con esta desprolijidad. Siempre digo, me voy a comprar la tablet con el lapicito y no lo hacen. Mientras que cuando el ángulo sea 0, ¿cuánto va a ser la tangente de este ángulo? ¿Cuánto va a ser la pendiente? 0. Los dos valores que puede tomar M son 0 o 1. Por eso les dije que siempre va a ser negativo al derivarlo. ¿Qué significa tener M igual a 1? Ahora vamos edafológicamente, pues hasta acá esto es matemática. Vamos a la edafología. Tener 1 significa que a un determinado tiempo pasa una lámina. Otro delta X pasa la misma lámina. Otro delta X y pasa, o sea que a cada delta X siempre le corresponde que infiltra la misma lámina. Cada vez que yo haga esta ecuación, cada vez que haga delta I sobre delta X, tiene que darme 1. Significa que este suelo es recontra bueno, recontra estable, nada lo desestabiliza, pasa el tiempo, pasan las horas y siempre pasa la misma lámina. Eso no existe en la naturaleza, un suelo que sea tan bueno, tan perfecto que para cada 10 minutos una lámina, 20 minutos la misma lámina, otra no. En general, las situaciones son más como esas. Tampoco existe este, que significa que en el primer minuto pasó algo, entró. Después no entró más, no entró ni una lámina más. ¿Qué situación puede ser esta en física del suelo? ¿Por qué se pudo volver impermeable? ¿Por qué entró algo y después no entró más? ¿Qué le pasó qué? Sí, no se puede empezar. O sea, yo apenas empiezo a pensar, ya no se satura ahí nomás. Si el suelo estaba seco, estamos en un suelo inicialmente. ¿Qué le puede pasar? Porque esto además, esto pasó cuánto tiempo pasó acá. Esta que les dije, ¿cuánto es la ordenada origen K sub K? Pasó un minuto. ¿Cómo se va a saturar en un minuto? No. ¿Qué pasó en ese minuto? Que al minuto 5 ya no entra agua. Y al 10 esos suelos con morilonita que saturan bien puede arriba, ser. entonces pues no infiltran más. Puede ser. Lo que se le está formando es una costra, que no discutimos también nosotros en física. Se le formó una costra arriba superficial, dispersa, una costra muy dispersa que hay que tener. O sea, primero tiene que tener arcilla, como están diciendo ustedes, algo tiene que desestabilizarse todo. Esas costras, que son muy superficiales, son los primeros 4 o 5 centímetros, y se forman generalmente después de la lluvia. Les dijimos a los que fueron esto lo entienden los que fueron a la clase extra de práctico que se dio, de teoría práctico, para explicar
disperso que no se había dado. El día viernes se hizo una consulta que se habló de la costra. Estas costras dispersas hacen que se forme como un sello en superficie, entra un poquito, pero después si se taparon todos los poros, no entra más. Bueno, estos son casos extremos. La mayoría de las rectas van a estar acá entre medio, ¿no? Así. Veamos los casos entonces más reales. Esta puede ser una... Profe, pero Sí. no, en ese caso la costra se estaría formando en ese minuto, digamos. No es que está... No, ya estaba costroso. Ya estaba costroso. Vas a llegar y vas a ver que se ven grietas, pero al empezar a mojarse, si eran de esas de ti, porque estamos haciendo un ensayo de infiltración que todavía no llegamos a las fotos, pero si este es el perfil del suelo, yo estoy poniendo acá arriba 2 cilindros que se llaman infiltrómetros. También podría ser el surco, ojo. Cuando empieza a entrar el agua, o sea que la empezamos a mojar, se expande y se empieza a sellar. Ya tiene que tener tendencia y tener la costra, aunque esté seca, se ve costroso, pero cuando se empieza a entrar el agua, se hincha y se expande y es peor. Bueno, vamos a ir a estos casos más reales. Puede haber uno que tenga 0,6 de M, no 1, 0,6, 0,7. Si tiene 0,6, 0,7, que es normal, ¿qué tipo de textura puede ser que sea ese suelo? Arenosa, arcillosa. Puede ser más arenoso seguro, casi arenoso. Mientras más grande M está entrando más o menos lámina, está infiltrando más. Entonces, mientras más cerca de 1, muy rápida la infiltración. Cerca de 0, muy lenta la infiltración. ¿Qué suelo puede tener a las 2 horas, 3 horas, 0,6, 0,7? Un arenoso. Si tengo entre 0,3 y 0,5, es posible que sea un franco. Y si tengo M igual a 0,2 o menor a 0,3, que sea 0,2, 0,3, puede ser 0,1 también. Es muy lenta la infiltración. ¿Qué puede haber pasado acá? 0,1 a 0,3. Que sea de tipo más arcilloso. Arcilloso. Entonces, vamos a desmenuzar esta infiltración. Este primero, K sub K, esto en el primer minuto varía mucho. ¿De qué depende? De un montón de cosas. Si encontró la costra, si encontró yuyos, si está recién arado, o sea, todo lo que pasó en el primer minuto, algo que está muy arriba en la superficie, hace variar esto. Pero ¿quién hace variar M? Uno es la textura, por lo que acabamos de ver. Pero además, M, una conclusión, entonces, los que están siguiéndome no están dormidos, dijimos que depende de la textura. Y está bien interpretado y ahí se los he dejado hasta con unos numeritos para que ya cuando esta tarde enseguida hagan cálculo, a ver si pueden deducir la textura. Pero también depende de algo más que se llama estabilidad estructural. No podemos decir estructura en Mendoza, pero sí de la estabilidad estructural. Mientras más estable y mejor estructurado es, el M va a ser más chico o más grande. Más grande. Más grande. Mientras más estructurado, infiltra más, va a estar más cerca de los M grandes. Entonces, yo podría decir que el M también me representa eso. Por ejemplo, yo podría tener un suelo franco con 0,5. Suelo franco con 0,5 y estable. Pero ese suelo franco se compactó, se le formó un pie de lado y se cae a 0,3. Ahí el problema no era la textura, ahí era que era un suelo que estaba bien, pero con el tiempo se compactó y me cae la infiltración porque encuentra una capa dura al pasaje del agua. Entonces, M depende tanto de la textura como de la estabilidad estructural. Dejando esto, que es teórico práctico, volvamos al PowerPoint.